La clase de hoy es la persecución en el imperio. A grandes rasgos, cuando la iglesia se dispersa, que nosotros vimos que ya los cristianos eran odiados por los mismos judíos, que eran odiados por los mismos gentiles, pero ahora ya cómo se vio eso reflejado a la escala de todo lo que era el imperio romano antes de los concilios, y la semana que entra, como les comento, ya verlo a la par de las diferentes corrientes o las diferentes ideologías que atentaban contra la iglesia. Después del nacimiento hubo 300 años de persecución, y hay una frase que se manejaba, o que, bueno, sí se manejaba porque ya nosotros no la mencionamos, es: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cómo precisamente esos mártires que nosotros vimos en la última clase, que era algo que para ellos era un honor decir morimos como mártires, eso permite que la iglesia siguiera fructificando. Pareciera ser que en nuestra actualidad fuera al revés, pero es donde nosotros podemos ver el poder de Dios. Ustedes pueden ver que si una empresa puede ser atacada, pues la empresa corre el peligro de disminuir sus entradas, incluso hasta desaparecer. Empresas que en su momento fueron pues muy grandes, pero que no hicieron los cambios necesarios, pues ahorita son empresas que ya desaparecieron. Un ejemplo de ello, no sé si ustedes recuerden, que iban cada semana a rentar películas al Blockbuster. Ya no, esa empresa ya desapareció. Kodak, ya cuando empezaron todo lo de las cámaras digitales, ya empresas que han desaparecido, una empresa más contemporánea, BlackBerry, de que no hizo nomás por no quererle poner, por querer seguir con el teclado físico en sus celulares, esa empresa no quiso hacer los cambios y ¡zas! Y como cosas tan insignificantes en la canción de Shakira, que en esa canción en la que dice cambiaste un Rolex por un Casio, cómo ese comentario tan insignificante, tan absurdo, hizo que una empresa como Casio redujera sus ventas. Menciono esto porque ahora, ¿cómo es posible que la iglesia perdure a pesar de ser tan atacada y a pesar de que incluso los mismos integrantes son martirizados? En este momento, en ese inicio, ¿cómo crecía a pesar de que los cristianos eran asesinados por el hecho de ser cristianos? Por eso la frase es tan importante de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Los mataban y luego todavía a pesar de eso se seguían reproduciendo. Las persecuciones que sufrió la iglesia en el imperio se definen obviamente como sangrientas, pero también a la vez no solamente eran sangrientas, eran fructíferas. Mientras sufría la iglesia, también la iglesia crecía. Y cuando la persecución finalizó en el 300 después de Cristo, el cristianismo ya estaba establecido por el imperio. Ya el emperador que estaba ya en cuestión era cristiano, y la posición de la iglesia era tan segura. Como ya era segura, ya no era peligroso ser cristiano. Y ahora lo curioso es que era al revés. Ya era peligroso no ser cristiano. Ya estaba instituida el cristianismo como parte de como la religión del imperio. Y es donde uno dice, bueno, ¿y ahí nació el catolicismo? Pues no necesariamente. De hecho, la palabra católica, o que la palabra católico quiere decir universal. O sea, cuando se establece la iglesia católica, es la iglesia universal de Cristo. El origen fue muy bueno, y entonces podemos estudiar, o vamos a estudiar, algunos de los concilios de cómo se va alterando, cómo se va tergiversando, cómo se va pervirtiendo la sana doctrina. El cristianismo vamos a ver cómo el cristianismo llegó a ser una religión ilegal y cuáles fueron esas acusaciones que causaron la persecución de los creyentes y la defensa de los cristianos contra esas acusaciones y la extensión de las persecuciones. Porque esto es muy bueno, y es necesario verlo, porque ahorita hay como un auge en el que se dice, no, es que no defiendas o no digas o no ataques o no levantes la voz. Cuando vamos a ver que hubo padres de la iglesia
que era necesario que levantaran la voz y que incluso intercedieron ante las autoridades romanas para que ya los cristianos no fueran perseguidos. La persecución en el imperio la dividimos en lo que es la persecución de Nerón del 64, eso lo vimos ya, y hasta el 250 con Decio. Y el segundo periodo de Decio hasta Constantino, que ya en el 313, él es cuando instituye el cristianismo como la religión ya ahora oficial. Y ahora vamos a estudiar pues ya esta primera parte que no dista mucho obviamente de lo que sucedió ya posteriormente. Pero primeramente, ¿por qué el cristianismo se hizo una religión ilegal? Porque ya no era legal ser cristiano. Eso no lo hemos estudiado hasta ahorita. Sí, han sido perseguidos, pero ya vimos que empiezan a crecer, que ponen obispos, no, que ponen pastores en las iglesias, y luego ponen obispos en las ciudades, y luego ya ponen obispos, los obispos metropolitanos. Pero bueno, dentro de todo eso, vemos que ya la iglesia ya tenía una estructura. ¿Cómo hacer ilegal? ¿Cómo atacar algo que precisamente no tiene estructura? No se puede. No se puede ir en contra, no se puede atacar algo que no tiene una forma, que no tiene una estructura, que no ha tenido ninguna base. Entonces aquí, ya aparte de la persecución, y el cristianismo ya se dice, no, ya no se puede ser cristiano, y el que se haga cristiano y el que se manifieste como cristiano y que se afilie a la religión cristiana, ya es ilegal. Y ya de cajón, entonces esa persona va a ser perseguida. Con Augusto, el 27 después de Cristo, era indispensable que se instituye en las autoridades romanas con este César, que toda autoridad debe de ser poderosa, debe de ser respetada al máximo posible. Es donde podemos nosotros ver a lo largo de la historia que los emperadores romanos pues eran personas que les gustaba el poder. Y no solamente les gustaba el poder, les gustaba ser admirados en medio de todo ese poder. Y ellos tenían que demostrar respeto y entre más poderoso demostrara el emperador que fuera, pues entonces también iba a ser venerado. A tal grado de que ser venerado religiosamente aumenta la autoridad de del mismo César, y también eso permitió que fueran más poderosos económicamente y militarmente. Eso provoca esa figura de poder de los emperadores, eso provoca que los romanos empezaron a considerar gradualmente al emperador como un dios, como una deidad. O sea, ya no solamente es la cuestión así de que, wow, eres poderoso, wow, qué padre se ve, tanta ostentosidad, ¿no? Ya empiezan a decir hasta, ¿saben qué? Se me hace que César hasta tiene una descendencia divina. El emperador, el emperador es una persona favorecida por Dios. El emperador es un hijo de Dios. El emperador es un Dios. Todo eso gradualmente se empieza a considerar a esas autoridades como dioses y les empiezan a ofrecer sacrificios en los templos. Por eso, si recuerda, ¿por qué los cristianos no se metían en el ejército? Porque cada soldado tenía que ejercerle un tributo a César, una cuestión de adoración y los cristianos decían, yo no tengo por qué adorar a ese Dios, yo no tengo por qué ofrecerle ese tributo a ese César, entonces, ¿qué hago? No me afilio al ejército, porque si ser parte del ejército implica adorar al emperador, yo no lo voy a hacer. Entonces, todo empezó como una cuestión de ritual. No había ninguna doctrina, no había doctrinas esenciales así como nosotros las tenemos, de que sí, solamente la salvación es por medio de Jesucristo, la doctrina del pecado, la doctrina de la Trinidad. No eran doctrinas, o sea, no había ningún pensamiento en relación a César, solamente era ejercer el ritual por ejercerlo. Entonces, en cuestión de otras deidades o de otras religiones, podían tener una adoración al emperador y a la vez adorar a sus mismas deidades, porque no se contradecía. De hecho, es lo peligroso de ciertas filosofías en la actualidad. Ahorita ¿cómo atacar una ideología que incluso se puede combinar con el cristianismo?
Nosotros conocemos ciertos sistemas religiosos. Bueno, pues tenemos el sistema religioso de los mormones y podemos encontrar diferencias entre los mormones y los cristianos de tal manera que podemos decir, no, los mormones no son hijos de Dios, no adoran no adoran a nuestro mismo Cristo. Y podemos hacer esa separación. Pero si se fija en la actualidad, en cuanto a diferentes ideologías progresistas, se combinan porque se pueden hasta justificar en algunos casos bíblicamente. Y tenemos personas justificando la ideología de género, tenemos personas justificando lo que viene siendo el body positivo, el cuerpo positivo, de que no es necesario cuidar la salud y todo ese tipo de cosas, si me tengo que amar como soy, y justifican todas esas ideologías bíblicamente. Pero los cristianos en ese momento fueron tan radicales que decían, no, es que no hay parte para la adoración de César y parte para la adoración a nuestro mismo Dios. Entonces, eso provoca que el Estado reconocía ciertas religiones que adoraban al César y eso lo llamaban religio lícita, religión lícita. El cristianismo, ya después, las que no permitieran esa adoración al César, fíjense cómo se enfermaron de poder, porque todo empezó como una admiración. Ya llega el momento en el que las personas que no adoran a César, ok, si tú no adoras a César, esa va a ser una religión ilícita, ya va a ser una religión totalmente ilegal. Y la única religión que no estaba obligada a ofrecer sacrificios al emperador eran los judíos. Pero ojo, no los judíos cristianos. Los judíos que después de que viene Cristo todavía se quedan en la espera del Mesías, los que seguían rigurosamente la ley. A ellos sí se les permitía no servirle adoración a César. ¿Por qué? Porque aún así en la población del imperio sí había miles, millones de judíos que no estaban limitados a una sola región, pero era gente influyente y era gente poderosa. Entonces, ¿qué empezó a decir? ¿Qué dijo el imperio? Oye, pero los judíos no le rinden adoración al César. Ah, sí, pero los judíos tienen billete. Y los judíos son personas de influencia. Y los judíos son personas muy poderosas que tienen muchos negocios, todavía tienen su tierra. Entonces, no nos conviene ponernos en contra de los judíos. ¿Cuál es la diferencia con los judíos cristianos? Que no eran poderosos como los judíos, o ya en este caso los cristianos, que no eran poderosos como los judíos, que no era gente que no tenía mucho dinero, entonces los empiezan a perseguir. Recuerden, nosotros lo estudiamos en Gálatas, en 1 Corintios, hace una semana, que de lo vil y de lo menospreciable escogió Dios, porque la misma iglesia en Corinto se menospreciaba porque no eran personas poderosas o con mucho estatus o con mucho dinero. Entonces, aquí este asunto se hace, el asunto de sacrificar al emperador, se hace tolerante con los judíos. Casi todos los pueblos del imperio eran politeístas y ese tipo de religión, pues obviamente, pues si ya tengo el Dios aquí, si ya tengo el Dios de acá, si ya tengo el Dios de acá, pues ya como quiera adoro a este Dios para que por lo menos, ¿y ese Dios qué hace? Pues nada, lo que pasa es que si no lo adoro me da lata. Lo que pasa es que si no lo adoro, si me meto un problema. Ese Dios no hace nada si lo adoro, pero lo voy a adorar simplemente para no recibir una repercusión por parte del imperio. Los cristianos estaban identificados obviamente con los judíos al principio, mientras no hubiera problema. Recuerden ustedes que fue parte de lo que vimos nosotros en la introducción a la carta a los Corintios, que cuando había conflictos entre los judíos cristianos y los judíos tradicionales, ¿qué hicieron las autoridades? Hubo un tiempo en el que en Corintio se permitió que la religión cristiana siguiera, porque cuando llega Galión, esto lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 18, que se presenta ese problema y que dice, es un problema interno, arréglenlo entre ustedes. O sea, puede haber ahorita judíos cristianos y puede haber judíos tradicionales. Mientras ustedes arreglen esa situación. ¿Cuándo empieza a haber problema? Cuando ya el cristianismo se institucionaliza. Cuando empieza a crecer, lo que ya mencionamos, que empieza a haber obispos en cada una de las iglesias y luego que empieza a haber obispos en las mismas regiones hasta que crece de una manera en la que
ya todo es controlado o todo es visto ya de una manera ya más general, donde ya eran conocidas las autoridades, donde ya los padres de la iglesia también eran considerados como autoridades entre los mismos cristianos y eran conocidos por la gente. Entonces, mientras esto que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, que mientras no hubiera problema, pues no me meto contigo y te permito. Pero aquí ya el problema, ¿cuál fue? ¿Cómo comienza el problema? No le dirigimos una autoridad o una alabanza a César. Entonces, eso provoca de que el cristianismo fuera la única religio ilícita, la única religión ilegal. Entonces, los judíos hicieron ver al gobierno que los seguidores de la ley mosaica y los seguidores de Cristo no eran los mismos. De eso se encargaron los judíos, ¿eh? O sea, dice, mugres judíos gachos. O sea, no solamente se trata, si a mí no me vas a, o sea, a mí no me permites, pero bueno, por lo menos amuélate también al otro. Porque el cristianismo también estaba robándose, entre comillas, adeptos de los judíos, porque había judíos que se convirtían al cristianismo. No era al revés. Había judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, que decían los judíos, nos están quitando gente. Están creyendo en un Dios y están diciendo que ya, que el Mesías ya vino, pero aparte de eso, pues eso nos perjudica en el aspecto de poder, en el aspecto de influencia en la misma sociedad, pues no, que también nosotros vamos a provocar que también persigan a los cristianos. Se hace notoria la diferencia entre los judíos y los cristianos, y mientras los judíos eran numerosos, eran ricos, eran importantes, los cristianos generalmente eran pobres y sin influencia en la sociedad. Entonces, eso provoca que también fuera más fácil perseguirlos y que entonces aquí, como al imperio no le convenía, no que no le convenga gente pobre, sino como ya no tenían la misma influencia que tenían los judíos, que decían, se puede perseguir a los cristianos sin problema. Los judíos no quieren a los cristianos no adoran al César, entonces eso lo llevamos a tener ya como las causas de la persecución. Eso, así es como comienza la persecución de los cristianos ya después de la separación de los judíos. Por algo tan sencillo como no darle adoración al emperador. Esto obviamente ocasiona otras cuestiones negativas, porque los cristianos eran odiados, eran arrestados, eran exiliados a lugares, a islas solitarios, eran condenados a trabajar como esclavos en minas, arrojados a los leones en el Coliseo Romano o en los diferentes coliseos como espectáculo y pues llegaban a ser ejecutados. Y aunque eso no fue simultáneo en todas las localidades, pues es algo que empezó a crecer en todo el imperio. El adorar al emperador significaba estar de acuerdo con el politeísmo y la idolatría. La estatua del emperador en el lugar de sacrificio no era para los cristianos una estatua, sino precisamente un ídolo. El emperador, visto como Dios, personificaba al mismo imperio romano. Entonces se empezó a decir, bueno, yo emperador personifico el imperio romano, yo soy el imperio. Ya dice uno, ya, o sea, ya bájale 2 rayitas a tu, a tu ego. Yo soy Dios, pero también ellos decían, yo soy el imperio romano. Entonces, si no le rendías adoración al César, eso también se empezó a interpretar lo empezaron a interpretar las demás personas como, ok, no quiere al César, entonces no quieren al imperio, no quieren a los romanos. Y así es como no solamente las autoridades empiezan a atacar a los cristianos, ya también el mismo imperio empieza a perseguir a los cristianos. La misma gente del imperio empieza a perseguir a los cristianos. No adoras al César, quiere decir de que no quieres al imperio, quiere decir de que no quieres a los romanos. Entonces, ya por naturaleza, a lo largo de todo el imperio, se empezó a ver a los cristianos como enemigos. Se fija cómo va pasando gradualmente, poquito a poquito, y dice uno, caray, ¿a poco así nació la persecución? Sí. O sea, de algo, pudiéramos decirlo nosotros, tan simple, llegan a odiar incluso a los cristianos. La iglesia obviamente no podía permitir que Dios tuviera que compartir su gloria ni con una persona y ni con una institución humana. El gobierno romano creía que la prosperidad económica, la paz y la victoria de las fronteras fluía del Estado y de sus dioses. Y esto se combina con una idea griega
de que entre más adoras a los dioses, más poderosos se hacen. Esa era una cuestión de pensamiento griego. Entre más adorabas a un dios, más poderoso lo hacías. Entonces, si lo combinamos, el rehusarse a adorar a Dios, el rehusarse a adorar, perdón, al emperador, pues eso implicaba que los cristianos tampoco quieren que el emperador tenga más poder. Y eso era visto también como una cuestión de desagrado. Y luego hasta lo más curioso, porque basado en que no tenían ni estatuas, ni adoraban a una estatua, lo interesante es de que los romanos empiezan a acusar a los cristianos de ser ateos. O es que estos no tienen dioses. Sí, es cierto, no tienen dioses, pero tienen Dios. Entonces ya también todo el imperio empieza a acusar al mismo, a todos los que no eran politeístas, obviamente menos a quienes, a los judíos. Los cristianos despreciaban a los dioses que habían engrandecido a Roma y para ellos ese ateísmo fue otra acusación contra los cristianos. Ah, es que no adoran al César. Y luego los demás, ¿cómo que no adoran al César? No, es que no adoran a dioses. Ah, ¿cómo que no adoran a dioses? Son ateos. ¿Cómo que hay una persona que no adora a los dioses? Pues no, sí adoraban, pero en la concepción de ellos no lo podían entender. Y esa fue una causa de desagrado y empezaron a ver de que si empezaron a ver eso un punto peligroso en los mismos, en el mismo imperio. Véalo, lo voy a, para que lo podamos entender, vamos a pasarlo a una situación muy práctica. No sé si ustedes en su trabajo les ha tocado jefes que les gusta ser adulados. Ay, qué bonitos zapatos, jefe. Ay, qué bonito esto, jefe. Oigan, hombre, jefe, todos los días se baña, pero hoy se lució. O sea, en serio, hoy huele pero riquísimo. No hay persona más guapa como usted, no hay mejor persona que usted, no hay persona más... Sin usted la empresa y nosotros nos vamos a la deriva. Oh, no, hombre. O sea, así hay gente en los trabajos, ¿verdad? ¿Qué sucede con la persona que al jefe no la trata de esa manera? Es con la que es el negativo, es el malo, es el que no está acorde a la visión de la empresa. Es al que llega un momento en el que no solamente el jefe no lo quiere, sino también el jefe empieza a provocar que las demás personas no lo quieren. ¿Verdad? Trabajadores casos de la vida real. Para que podamos entender un poco la situación que estaba sucediendo con los cristianos. Ah, ¿porque no me adoran? ¿Porque no me dan esto? ¿Porque no me dan lo otro? ¡Fum! Y poco a poco, no solamente el emperador empieza a cuestionar por qué los cristianos no lo adoran, sino que ya el mismo emperador y el mismo imperio se encarga de que ya llegue un momento en el que los cristianos sean odiados por todo el pueblo. Entonces, y así comienza. Si la iglesia hubiera estado dispuesta, no hubiera sido una iglesia perseguida. Pero recuerden, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En ese momento fue la semilla de la iglesia. Las causas secundarias que se les acusó ya posteriormente, y esto es por no conocer y esto es por ignorancia, se les acusa de odiar a la humanidad, porque se rehusaron a trabajar en el ejército, se rehusaban a trabajar en el gobierno. ¿Qué sucedía? No, pues es que estos no odian a la gente. Si no quieren defender al pueblo, si no quieren defender el imperio, eso quiere decir de que odian el imperio, pero también entonces odian a la gente. No asistían a espectáculos públicos, no iban al teatro, se negaban a enviar a sus niños a escuelas públicas y ellos decían que la religión cristiana deshacía las familias porque había personas que se convertían al cristianismo y empezaban a rechazar todo eso y empezaban a ser determinantes en cuanto a la postura, en cuanto a posturas familiares. Ah, ¿y a poco no pasa eso? Ay, es que desde que ya te hiciste cristiano, ya no quieres a la familia. Ay, es que en esa religión te hicieron esto, en esta religión te hicieron lo otro. Y sí, o sea, si te fijas, sigue siendo un razonamiento, no el mismo, pero muy similar. Decían que tenían prácticas inmorales, que incluso les empezaron a decir caníbales. Es que los cristianos son caníbales, porque se comían el cuerpo de Cristo en la cena del Señor. Por esa práctica se decía que comían carne humana,
que eran borrachos, que cometían adulterio y que comían incesto. Porque cuando primeramente que tenían la comunión y decían, este es mi cuerpo, es que son asesinos y luego aparte caníbales. Esta es mi sangre. Beben sangre en las reuniones y beben vino en las reuniones y se emborrachaban. Y como se llamaban hermanos, hermanas entre ellos, pues ellos interpretaban como que no, pues es que ahí hay un destrampe y una perversión tremenda. Y como estaba el beso, el ósculo santo, el beso de la comunión cristiana, pues ellos lo empezaban a interpretar como, mira, o sea, entre todos ellos se besan, entre todos ellos mantienen relaciones. O sea, ¿cómo empezaron a cambiar, a tergiversar, a aumentar las prácticas cristianas sin ninguna base? Pero esto lo entendemos porque pues ya había cierto odio, ya había cierto recelo. Entonces es lo que pasa cuando una persona que no quiere a otra, esa persona hace cualquier cosita, un hombre, ya se pasa a la máxima potencia. Pero también provocaron, la otra cuestión secundaria, es de que el gobierno desconfiara de grupos organizados y asociaciones. El cristianismo está creciendo. El cristianismo no adora al César. Y si se sigue extendiendo de esa manera, puede llegar un momento en el que hagan una revuelta. Cuando ellos no entendían que en la palabra de Dios los cristianos también honraban a las autoridades. O sea, imagínense qué curioso, ¿no? Qué ridículos. Si hubieran comprendido, otra cosa hubiera sido. Si honraban a una autoridad así como era, impune, ahora imagínense cómo iban también a honrar y apoyar a una autoridad que fue un gobierno que fuera bueno, que fuera adecuado. Entonces, la iglesia, como cada vez estaba más organizada, con obispos en muchas de las ciudades, y los cristianos empezaran a obedecer la ley de la iglesia, pues para ellos esto era algo que no podían permitir, porque era un grupo que crecía y que tentativamente podían hacer en su momento una revuelta. Entonces, aparte de eso, consideraban el domingo como un día sagrado y el domingo se negaban a trabajar. Y aparte de todo lo que ya decimos, los cristianos eran también una bola de perezosos. ¿Sí? Entonces, estos utilizan el domingo como un pretexto para no ir a sus labores. Y algo importante es de que no convencían a ningún cristiano de laborar el domingo. O sea, era el mandamiento de guardarás el día de reposo para santificarlo, un mandamiento que se tomaba demasiado en serio. Entonces, y otro de los cuestionamientos era, bueno, si su Jesús es un Jesús divino, ¿por qué ese Jesús se asocia con publicanos, con pecadores, y por qué los favorece a ustedes? Porque algo así como el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Dios favorece a los que tienen más. Dios favorece a los que crecen económicamente. Entonces, para ellos, tampoco podían entender cómo un creyente siendo pobre podía entregarse de tal manera, porque ellos lo veían al revés. Al pobre, ¿qué se le hace? Se le lastima más. O sea, ¿qué se hace con el esclavo? Pues se le exige más. Entonces ellos no podían tampoco entender cómo un Dios llamaba a lo vil, llamaba a quienes a todos los demás menospreciaban. Eso provoca, obviamente, esa persecución ya por el simple hecho de ser cristiano. Ya, era como decir, soy cristiano o tú eres cristiano. Observaban que una persona era cristiana, pues ya era la suficiente razón para ser perseguidos, porque no eran perseguidos por lo que hacían, eran perseguidos por lo que eran. Primera carta de Pedro 4, 14 al 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces eso provoca que incluso
haya escritos entre los mismos emperadores romanos o entre los mismos encargados de diferentes regiones que empezaran a cuestionarse. Unos le escribían a otros, por decir, voy a leer una parte de Plinio, un gobernador, que escribe a Trajano, un emperador. Dice, nunca he tomado parte de la investigación de los cristianos, por lo tanto, no es poca mi incertidumbre que si hay alguna distinción de edades o si los más débiles de los ofensores son tratados como los más fuertes. Si el castigo está conectado con el mero nombre aparte de crímenes secretos o crímenes secretos conectados con el nombre. Mientras tanto, este es el método que he adoptado. Les pregunto si eran cristianos, si se mantenían como tales, les hice ejecutar. O sea, no me importaba si eran buenos trabajadores o si eran malos trabajadores. Si son cristianos, si les pregunto, son cristianos y se mantienen en esa línea de que si eres cristiano te voy a ejecutar, ¿qué le dijo Plinio a Trajano? Si se mantenían como cristianos, me los voy a chuletear de todas maneras. Era tal el grado ya de la persecución de que se lleva a los emperadores, pero también se lleva también a grados menores. Les digo, y lo vuelvo a repetir, no solamente no era simultáneo, pero había lugares en los que en ocasiones se potenciaba más la persecución que en otros. Y eso provoca que los cristianos también empiecen a defenderse. Los cristianos empezaron a defenderse, no en una cuestión de armas, pero como ya era un grupo organizado, era un grupo creciente, empezaron a cuestionar. Entonces, entre el comienzo de esas persecuciones y el 250, hubo hermanos que empezaron a escribir al imperio para empezar a ver y tratar de incluso tener un diálogo con los mismos emperadores. Entonces teníamos Justino el Mártir, Tasiano, Tertuliano, Cipriano, hay otro, la carta o el discurso a Diogneto, que son personas que empezaron también a escribir y son escritos antiguos en los que se tiene ya también como una parte de, mira, esto escribían los cristianos, pero también esto escribían a los cristianos y esto escribían de los cristianos. Entonces, todas estas cartas fueron dirigidas a los emperadores, a personajes influyentes, al Senado e incluso hasta al pueblo en general. Había súplicas para que empezaran a tratar a los cristianos con justicia, ataques a las prácticas de las religiones paganas y presentación de las creencias, de tal manera que la gente pudiera entender y comprender qué era lo que querían los cristianos. Oiga, si llega alguien y le dice a usted, es que ustedes como cristianos son caníbales porque se comen el cuerpo de Cristo, ¿qué va a hacer usted? Pues claro que no, van a reírme, ¿verdad? Ja, ja, ja. O sea, no, pues nos preguntamos, ¿por qué crees eso? Es que ustedes dicen, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, comamos. ¿Qué hace usted? No, espérate, mira. No estamos, comemos galletitas, comemos pedazo de tortilla, comemos un pedazo de tamal, comemos hasta un cheto, ¿no? Casi. O sea, es un símbolo, no comemos carne humana, no nos ejecutamos a nadie. ¿Y qué hace? Usted empieza a explicar. ¿Qué empezaron a hacer los padres de la iglesia? ¿Qué empezaron a hacer los obispos encargados en ciudades y los obispos ya encargados de parte del imperio? Pues empiezan a escribir, empiezan a hacerlo público. Es como si ahorita nosotros utilizáramos espacios públicos, espacios personales para escribir sobre nuestra fe. Es como si utilizáramos redes sociales, como si utilizáramos medios de comunicación en la actualidad para que las personas conocieran qué es lo que nosotros creemos. Entonces llega primeramente ese reclamo de la justicia y a los emperadores romanos, píos o filósofos que empiezan a ser, que se creían como guardianes de la justicia, amadores del saber, pues también ellos deberían de escuchar lo que los cristianos creían. Entonces voy a leer un fragmento de una
que se encuentra en un libro de apologías que lo escribe Justino el Mártir, que dice: para que nadie piense que esta es una afirmación temeraria, demandamos que los cargos contra los cristianos sean investigados y que de ser sustanciados se les castigue como merecen. Pero si nadie puede probarnos ningún delito, la verdadera razón os prohíbe que por causa de rumores malignos perjudiquéis a hombres sin tacha, y por cierto, a vosotros mismos que consideráis correcto el dirigir asuntos no por medio del juicio, sino por la pasión. Es vuestro deber que al oírnos, como la razón lo demanda, seáis hallados buenos jueces. Pues sí, cuando os enteráis de la verdad, no hacéis lo que es justo, tendréis que aparecer delante de Dios sin excusa. ¿Qué es lo que está escribiendo Justino? Pues sean objetivos, sean objetivos. Pero si están persiguiendo a un cristiano y si están matando a un hijo de Dios, vamos a parafrasearlo así, nomás por eso, pues delante de Dios va a llegar un momento en el que ustedes no van a tener excusa. Y así como nosotros nos presentamos en un tribunal y nos presentan culpables, va a llegar algún momento en el que ustedes se presenten delante del tribunal de Dios y Dios los ponga culpables. Yo me imagino al Justino. Y ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Entonces empieza a haber ese reclamo. Se reprendían a las autoridades por perseguir a los cristianos por el hecho de llamarse cristianos. Entonces, él reprendió, a las autoridades y les hizo saber que era injusto castigar a una persona no por haber hecho algo malo, sino por denominarlo de cierta manera. Y eso ha sido a lo largo de la historia. No tengo ya las últimas estadísticas, pero llega un momento en el que el 2018, 2019, haciendo un promedio en el mundo, se mataba un cristiano en el mundo aproximadamente cada hora y media, cada 2 horas. Ya eso podemos ver, obviamente esa persecución es más lo que conocemos como la ventana 1040, pero también sucede aquí en el Bajío Mexicano, en Chiapas, en Oaxaca, donde hay esa persecución y a los cristianos se les niega todo únicamente por ser cristianos. Si es un grupo perseguido, posiblemente. Los cristianos empiezan a exigir justicia, pero también empiezan a atacar creencias y prácticas paganas. Y digo atacar en el sentido de defender. Atacar en el sentido de eso es incorrecto. Es como, creo que cuando muchos de nosotros nos preguntan ciertas cuestiones de la ideología de género, ¿qué hacemos nosotros? No, decimos nuestra creencia. Y ¿tú lo consideras bueno o malo? Lo considero totalmente incorrecto. Lo considero malo. No, es que así se nace, porque antes, pues, sexo masculino y femenino, y luego ahora no, que sexualidad y que género, y que quién sabe qué tanto, dice uno, caray, o sea, ¿cómo ahora ya me dieron de tanto elegir? ¿Y qué decimos cuando nos preguntan? Pues lo que es y lo que la Biblia dice. Dijeron algunos, dijo Tertuliano, tampoco honramos con muchos sacrificios y guirnaldas de flores a esas deidades formadas por hombres y colocadas en altares a los cuales llaman dioses, por cuanto vemos que son cosas sin alma y muertas y no tienen la forma de Dios, sino que son los nombres y formas de esos demonios malignos que han aparecido. Vamos. O sea, y empiezan a decir, no, ¿por qué no adoramos? ¿Por qué no oramos? Porque precisamente pues, no son dioses. Me gusta porque a esos altares a los cuales llaman dioses. ¿Qué es eso? ¿Son cosas sin alma? ¿Son cosas muertas? O sea, es como cuando nosotros nos preguntan, ¿por qué no adoras a un santo? Pues es un pedazo de tabla, es un pedazo de yeso. O sea, qué increíble que si se cae, yo lo tengo que levantar. O sea, ¿cómo le voy a orar a algo que ni siquiera tiene el poder de levantarse a sí mismo? ¿Cómo va a hacer algo conmigo? O sea, ¿cómo me va a cumplir un milagro a mí si no tiene ni siquiera la capacidad de pararse por sí mismo? Entonces, se empiezan a levantar los cristianos en voz, ojo, en voz, para manifestar qué era lo que creían. Entonces, esto provoca que manifiesten ya su estilo de vida, no solamente por lo que vivían, sino que ya cada cristiano empieza a ser un apologista.
¿Qué es qué es qué quiere decir la palabra apologista? Empieza a ser un defensor de la fe. Había escritos hechos de diferentes hermanos para los emperadores, para los senadores, para los encargados de cada región. Pero también eso provocó que cada cristiano fuera un apologista, que cada cristiano fuera un defensor de la fe. Y creo que a eso aspiraríamos todos, ¿no? Eso sería lo normal, o al menos lo común. Se empezaban a defender, pero no era cuestión de una defensa en cierto sentido agresiva, sino era una defensa con argumentos teológicos. Justino, el mismo que les leí ahorita, escribió: se nos ha enseñado que Cristo es el primogénito de Dios y hemos declarado que Él es la palabra de la cual todas las razas son participantes. Y aquellos que vivían razonablemente eran cristianos, aun cuando se habían creído que eran ateos, como entre los griegos Sócrates y Heráclito y hombres como ellos. ¿Por qué? Porque lo que está utilizando aquí en la palabra, que Él es la palabra, Sócrates, Heráclito, Platón, ellos decían que la palabra era lo que le daba la razón al mundo. Heráclito decía, todo lo que le da orden al mundo es la palabra, el logos. Ese es el logos. Es el que ordena y controla todos los patrones del mundo. Y luego eso lo decía Platón, perdón. Y Heráclito mencionaba, todo hombre tiene un logos interior que lo capacita para decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y ese logos es lo que le da razón a la vida. Oiga, maravilloso eso. ¿Por qué creen que Juan, cuando empieza su evangelio, lo empieza así? En el principio era el verbo, en el griego, el logos, y el logos era Dios, y el logos estaba con Dios. Juan está citando, está dándole forma a lo que Platón y a lo que Heráclito decían. Ese logos que ustedes adoran como romanos, que ustedes dicen que es la razón, pues nosotros sabemos que es Dios. Y es ese Dios al que nosotros adoramos. Ya para concluir, esos escritos lo que provoca es de que se fortalezca también la fe de los cristianos y que todos los cristianos empiecen a contestar críticas y empiecen también a contestar a sus perseguidores, y que también ahora podemos comprender de que ese padecimiento pues también tenía una intención de que ahora nosotros podemos apreciar y que debemos apreciar nuestra libertad religiosa y aprender que incluso sufrir por Cristo no es cosa nueva en este mundo. Nosotros, les digo ya para finalizar, vamos a ver esto de grados de persecución, porque nosotros en cierto grado pues podemos decir que sí sufrimos, pero a lo mejor no al punto de entregar nuestra vida, porque por decir, si sucede usted en su trabajo, lo vamos a correr por ser cristiano, puede haber una demanda. Pastor, ¿está mal demandar? Pues es una cuestión legal. O sea, es una cuestión legal. Yo puedo decir, bueno, llega un punto en el que prefiero buscar trabajo o hacer otra cosa, no sé, pero llega ese momento en el que no podemos decir que demandar sea bueno, demandar sea malo, o no demandar sea bueno, no demandar sea malo, porque estamos hablando de que ya legalmente está establecida una ley de no discriminación. Entonces, a mí no me pueden discriminar por ser cristiano. Si llega el jefe, ¿sabes qué? Te corro por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, pues hay razones justificables, así como escribió Tertuliano. Pues bueno, si las hay, pues bueno, pues córranme, ¿verdad? Digan, pero por ser cristiano no. Incluso legalmente está establecido que cuando hay un despido injustificado, la indemnización o lo que se tiene que pagar todavía es muchísimo más. Precisamente es como una forma de decir, pues ya no voy a tener juicio, no quiero demanda, aquí está este despido injustificado y te toca tanto, y es mucho más. Lo comento esto porque, pues sí, hay persecución, hay un grado de persecución, y esta extensión que podemos incluso ver en la actualidad, en mayor o en menor grado, las persecuciones van a ser continuas.
Las persecuciones van a ser continuas. Aquí en este caso lo que nosotros estudiamos es hasta el 250 después de Cristo. Pero si la persona era acusada por ser cristiana, debía de ser ejecutada. Si decían, ¿eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano? Que sí. Y eso me lo vas a sostener con la ley. Sí. Entonces, le podían hablar a cualquier persona. ¿Eres cristiano? Sí, pues vamos al bote. Gracias a Dios, pues ahora no tenemos eso. Pero sí había ciertos grados de persecución. Algunos prestaban mucha atención. Hubo periodos en los que los cristianos no necesariamente eran molestados, pero desde el comienzo hasta el 250 todas las persecuciones fueron locales, porque no solamente, le digo, hasta ahorita estamos hablando de la cuestión del imperio, pero también el cristianismo se empezó a extender y los cristianos también fueron atacados a los lugares a los que iban por razones principales. No voy a adorar al César, no voy a rendirle culto a César, pero ¿qué cree? A lo mejor en otros lugares no se le llamaba emperador, pero se le llamaba deidad de no sé qué, se le llamaba Dios de no sé cuál. Y los cristianos no los adoraban, ocasionando también persecución. Sus decretos fueron en algunos casos, por decir Maximino que ordenó también la ejecución del clero, ahí no le obedecieron en su totalidad. Algunos emperadores fueron neutrales también en la actitud hacia el cristianismo y algunos favorecieron algunas condiciones de los cristianos. Entonces, esta persecución de todo el imperio llegó un momento en el que tuvo término. Entonces, ya después del 250, fue gradualmente más poco hasta que ya en el 323 se institucionaliza, bueno, 313, pero ya tomando forma hasta el 323, se institucionaliza el cristianismo como la religión del imperio. A la par de esto, que es lo que vamos a estudiar la semana que entra, empieza a haber movimientos ideológicos que empiezan a confundir a los cristianos. Y que los mismos creyentes y los mismos padres de la iglesia empiezan a decir, no, tenemos que advertir. Y es donde también empiezan ciertos escritos de los padres de la iglesia para defender la fe y para que los mismos cristianos no se confundan y marcar una diferencia. Entonces, la persecución puede ser directa o indirecta. Y había tipos de persecución, a lo mejor en cuestiones físicas lo estamos viendo ahorita, pero también había cuestiones como lo podemos ver, no creo lo mismo que tú y te voy a relegar un poco. Entonces, los cristianos en el imperio no eran ante la ley iguales a otros ciudadanos. Sufrían mucho a causa de la mala opinión que tenían sobre ellos, se les tenía por inhumanos, por malos, por desleales al imperio. Tenían que soportar juicios injustos, discriminación en oportunidades de trabajo, desigualdad social y todo tipo de hostilidad a la que estuvieron expuestos universalmente hasta que Constantino, la religión ilícita, la hace religión lícita. Y esos, les digo, hermanos, es a lo largo, pero pues les comento, y si le preguntan, ¿cómo comenzó cómo es que comienza la persecución a los cristianos? Con algo como no adorar, como algo tan sencillo a lo mejor para nosotros, como no adorar al emperador, y de ahí van surgiendo todavía mucho más movimientos.